Igual 81 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Capítulo 81. El correo de la lechuza. Afuera, todos conversaban animadamente, pero dentro de la torre, una de las dos personas experimentó una inusual mezcla de emoción y complejidad. Ryan estaba inspeccionando meticulosamente su torre del mago de fantasía, que había planeado con mucha antelación, para asegurarse de que no hubiera ningún detalle que se le hubiera pasado por alto después de su construcción. Luego, lanzó repetidamente el encantamiento de extensión indetectable hasta que el espacio en el primer piso de la alta torre era tan grande como un campo de Quidditch, antes de dividir el área. La mitad delantera de la primera planta se convirtió en una zona de ventas y, bajo su mando, llegaron innumerables mesas, sillas, bancos y mostradores. La mitad posterior estaba separada por diversos mecanismos y laberintos, matrices de ilusiones, para albergar dispositivos de alquimia, formando una línea de producción alquímica. Las tareas diversas son ciertamente problemáticas, pero ahora por fin están todas resueltas. Alcalde, ¿ya ha visto suficiente? Ryan dejó su varita y se sirvió un vaso de agua. Frente a él estaba el empleado del Ministerio de Magia que llevaba mucho tiempo observando. Esto se debía a que usar el encanto de extensión indetectable, especialmente en un lugar fijo como este, requería informar al Ministerio de Magia. De hecho, la ley mágica emitida originalmente por el Ministerio de Magia exigía que todos los objetos que utilizaran el encantamiento de extensión indetectable fueran reportados al Ministerio de Magia, para evitar que los magos traficaran con criaturas peligrosas. Sin embargo, para los magos más poderosos, esta ley no era más que palabras vacías. A quienes tenían poder no les importaba el Ministerio de Magia, y para quienes tenían contactos, el Ministerio de Magia era suyo. Solo en grandes eventos era necesario guardar las apariencias. El Ministerio de Magia ni siquiera podía contar cuántos objetos habían sido sometidos en secreto al encantamiento de extensión indetectable. Ya está hecho. Pero tengo que recordártelo, Ryan. He leído tu descripción, y tu comunicador resume amplio el negocio de Lowl Post. Ah, claro, seguro que tú también lo habías pensado. Al fin y al cabo, fuiste tú quien me dijo el refrán. Bloquearle el camino a la riqueza a alguien es como matar a sus padres. El empleado del Ministerio de Magia le dio una palmada en el hombro a Ryan, cogió el aparato de grabación que tenía en la mano y se disponía a marcharse. En la puerta, dijo. El nivel de magia del señor es limitado, así que no puedo comprender de todos sus asuntos, pero llevo unos años en la alta sociedad. Disculpe que me extienda tanto, pero siempre es mejor ser precavido, tener cuidado. Sobre todo porque he oído que el correo de las lechuzas tiene la sombra de algunas familias de sangre pura detrás. Bueno, tengo otras cosas que hacer. Reunamos al señor Alba y a los demás para otra reunión en algún momento. Susurró esas palabras y se marchó inmediatamente. Ryan se incorporó ligeramente, en señal de despedida, luego se sentó y comenzó a reflexionar sobre el tema del correo de las lechuzas. Por lo que él sabía, el servicio postal de las lechuzas estaba bajo la jurisdicción del Ministerio de Magia, lo cual no contradecía la información que acababa de conocer. Porque el Ministerio de Magia era el Ministerio de Magia de las familias de sangre pura, lleno de sus protegidos y compinches. Tendré que volver y preguntarle a Bio sobre esto. Él lo sabe todo sobre las familias de sangre pura. Tras pensarlo un momento, Ryan se dio cuenta de que ni siquiera podía identificar a sus oponentes, así que seguir pensando en ello era inútil. Había que resolver cuanto antes el asunto de la familia de sangre pura detrás del servicio de correo de lechuzas. Sabía que la voz del director Dumbledore era inconfundible, pero eso no significaba que no hubiera parásitos al acecho, deseosos de corroer ese árbol imponente o de provocarle tumores. Especialmente cuando sus propios intereses se veían perjudicados, aquellos de sangre pura que se consideraban superiores no se preocupaban por los medios, sino que solo utilizaban los métodos que consideraban apropiados para resolver el problema. Entonces descubrirían que accidentalmente patearon una placa de hierro. Ryan negó con la cabeza. Ese tipo de trama era demasiado cliché y no encajaba con su temperamento. Es mejor preguntarle a Bio qué familia de sangre pura está detrás del correo de las lechuzas. Luego ir directamente a su casa y desafiarlos. Ese método tendría más impacto y puedo someter a una familia de sangre pura y ponerla bajo mi control. ¿Por qué no?
En cuanto a la cuestión de si una familia de sangre pura no podía ser sometida, ni siquiera se lo había planteado. Una familia de sangre pura sobre la que un superior le advertiría debía ser aquella que alguna vez siguió a Lord Voldemort. La mayoría de los magos de mediana edad en esas familias habían sido sometidos a un lavado de cerebro por Lord Voldemort. Y cualquier individuo testarudo al que Lord Voldemort le lavara el cerebro, o bien moría a manos de la Orden del Fénix, o a manos del Ministerio de Magia, o era encerrado en Azkaban. La familia de sangre pura detrás del correo de las lechuzas, que aún sigue en libertad, dio a entender que eran débiles. Después de que Lord Voldemort perdiera el poder, hicieron un espectáculo de humillación, cambiando inmediatamente de bando y afirmando que estaban bajo el imperio. Tras un descanso, activó la línea de producción alquímica para la producción y el embalaje autónomos, y luego vendió la Torre de la Fantasía capa por capa. Después de todo esto, eludió las preguntas de la entusiasta multitud de magos y regresó apresuradamente a Hogwarts para comunicarle al director Dumbledore que el plan podía comenzar. Luego fue a la cocina para pedirle a un elfo doméstico que avisara a los miembros del club de aventureros que se reunieron en el club de aventureros, en el segundo piso del castillo, hoy al mediodía. Este es el comunicador que ya ha sido perfeccionado con éxito. Penélope sostenía en su mano algo parecido a un reloj de pulsera de mujer. Frente a ella había varios objetos que podían usar para comunicarse. Algunos eran relojes de pulsera, otros colgantes y otros anillos. Y solo han pasado unos días. Ya está en producción en masa. Sus ojos reflejaban incredulidad. Vaya, vaya, qué comentario tan halagador, dijo Ryan con reserva, simplemente buena suerte. Los demás, acostumbrados a las sorpresas, eligieron el estilo de comunicador que preferían. Todos habían oído a Ryan decir que esos comunicadores eran comunicadores de lujo fabricados con materiales preciosos, que se les habían entregado a cada uno de ellos como beneficio de ser miembros. También eran objetos para ganar dinero, vendidos a chupasangres de sangre pura por cientos o millas de galeones. Alguien eligió un anillo y le talló una pequeña serpiente. Alguien eligió un reloj de bolsillo y, al abrirlo, reveló la figura de un león. Otra persona llevaba un colgante que parecía un águila con las alas extendidas. Y alguien eligió un pequeño medallón con una poción. Estos eran los estilos que Ryan creó deliberadamente para regalárselos a los estudiantes de diferentes casas. Mientras la mayoría de los miembros del club de aventureros aún elegían a sus comunicadores, Ryan apartó a Bio. ¿Sabes qué familia de sangre pura está detrás del correo de las lechuzas? Bio parecía desconcertada. ¿Por qué preguntas? Un superior me recordó hace un rato que, una vez que se lance el comunicador, los ingresos de Owlpost disminuirán. La familia de sangre pura que está detrás seguramente intentará jugar sucio. Bio coincidió plenamente con él, asintiendo repetidamente. Por lo que será dirigente, seguro que se les ocurrirán planes turbios. Quizás utilicen métodos poco éticos para difamarnos. ¿Conoces a esta familia? ¿Cuál es exactamente? Preguntó Ryan. La dirección específica y, además, ¿qué magos adultos forman parte de esta familia actualmente? Bio lo miró y dijo seriamente. Esta familia se llama Selwyn. Vuestra casa. Exclamó Ryan, sintiendo un gran alivio. Al ser la casa de Bio, recordarían su amabilidad al ayudarlos en aquel momento. Aunque su intención era ayudar solo a Bio, la familia Selwyn también había recuperado la tranquilidad, estabilizando así su posición. Incluso si seguían siendo amenazados, no se derrumbarían por completo. Con este antiguo favor, mientras los magos de la familia Selwyn estuvieran en su sano juicio, no albergarían secretamente mala voluntad. Quizás cree que todo está bien. ¿Crees que mis tíos y hermanos de nombre se acordarán de tu ayuda? Dijo Bio con tono burlón, como si adivinara los pensamientos de Ryan. ¿Así que todos tus parientes nominales son unos descerebrados? Preguntó Ryan. Si esas personas tuvieran cerebro, no habrían fallado en juzgar la situación después de que Lord Voldemort perdiera el poder, dijo Bio, y luego presionó los labios con fuerza, aparentemente reacio a pronunciar palabras que giraran en torno a esos registros familiares. Al fin y al cabo, los antepasados de estas personas también eran antepasados de Bio. Se tranquilizó y continuó. Esta gente no solo no recordará tu favor, sino que también consideró tu ayuda de entonces como una humillación. ¿Por qué tu ayuda les arrancó la máscara que habían mantenido durante tanto tiempo?
A sus ojos, la idea de que un joven mago ayude a la familia Selwyn es impensable, y mucho menos que suceda, porque creen que pisotea la dignidad de la familia Selwyn. Imagínense, una de las 28 familias sagradas, que siempre se han considerado nobles, pero que son incapaces de proteger sus propiedades y a sus miembros, permitiendo que otros los intimidan hasta el punto de que un mago menor de edad tenga que intervenir para rescatarlos. Se burló. Esa gente sueña con torturarte hasta la muerte, Ryan Wills, con los métodos más brutales. Parece que todavía necesito a alguien de confianza que gestione la industria de los comunicadores por mí, afirmó Ryan, sonriendo, como si las personas que vio acababa de mencionar no estuvieran planeando descuartizarlo, sino más bien invitándolo a un banquete. ¿No entendiste lo que estaba diciendo? La expresión de Bio era solemne. Por supuesto que lo entendí. Ryan arqueó una ceja, encontrándose con la mirada de Bio y sonriendo. Detrás de ellos, todos los que habían elegido su estilo de comunicación preferido susurraban, preguntándose qué nuevas ideas tendrían esos dos. De repente, bajo la mirada de todos, Bio ya no pudo mantener su expresión tensa. Una sonrisa incontrolable apareció en su rostro y, al mismo tiempo, agarró a Ryan y le dio una fuerte palmada en el hombro. Jejeje. Ambos comenzaron a reír. Ante las miradas algo desconcertadas de todos, Bio, tras reírse un rato, respiró hondo y preguntó: ¿Necesitan ayuda? Yo haré lo mío, tú haz lo tuyo, dijo Ryan. ¿Y qué hay del tiempo? Esta noche, creo que podremos prepararlo para la cena. Su conversación, aparentemente sin sentido, llegó a su fin. Bio se hizo a un lado y sacó una pluma para escribir algo en una nota, mientras que Ryan se acercó a todos, charló un rato y luego fue a almorzar con ellos. El numeroso e imponente grupo despertó la envidia de todos los jóvenes magos. Especialmente cuando rompieron las barreras naturales de las 4 casas y se reunieron para comer juntos, se oían constantes exclamaciones de sorpresa. Durante el almuerzo, Penélope vio claramente cómo Bio le entregaba un pequeño trozo de papel a Ryan. Ryan simplemente escuchó tras leerlo y luego lo arrugó hasta convertirlo en polvo. Este poder era como usar un encantamiento de fuego en las yemas de los dedos, pero ¿podría usar un encantamiento de fuego de esta manera? Lo que más la sospecha fue que Ryan parecía haber alterado el efecto del hechizo, convirtiendo una llama rugiente y voraz en un pequeño destello de fuego en la punta de sus dedos. Quizás no pudo hacerlo al explicar qué significaba maestría. Su progreso fue realmente demasiado rápido. Después del almuerzo, Ryan se despidió de todos con la mano, diciendo que tenía algo que hacer y que no podría volver a verlos hasta la noche. Todos sentían curiosidad y formulaban preguntas, pero Ryan las esquivaba hábilmente. Tras la marcha de Ryan, fueron las palabras de Bio las que hicieron que todos dieran rienda suelta a su imaginación. Dijo: Esta noche habrá una reunión y espero que todos puedan asistir. Quienes llevan túnicas formales pueden ponérselas, y quienes no, no necesitan preparar ninguna. Solo recuerden traer sus brazaletes negros y dorados del club de aventureros. Usaremos comunicadores para ponernos en contacto. En cuanto a solicitar permiso, no se preocupen, hablaré de este asunto con el profesor. No esperó a ver la reacción de los demás, se levantó rápidamente y se marchó. Ryan y él están siendo muy reservados, dijo Penélope frunciendo el ceño. ¿Qué crees que estarán tramando? Es difícil decirlo, pero no debería ser algo interno de la escuela. Asuntos escolares menores no justifican que sean tan secretos, dijo Pablo. Siendo tan meticuloso como era, los conocía bien a ambos. Al combinar sus pasados, surgió una sospecha en su mente, pero no podía estar seguro. Tampoco creo que sea un asunto escolar. Creo que podría estar relacionado con el comunicador. ¿No dijo Ryan que quería promocionar el comunicador entre todos los miembros del mundo mágico? ¿Quieres decir que la familia de Bio tiene contactos, que Ryan fue a pedirles ayuda y que hay muchas posibilidades de éxito, así que habrá una fiesta de celebración esta noche? Muy probable. Malfoy escuchó la conversación de todos y de repente oyó que alguien le preguntaba: ¿Tienes una buena relación con la profesora Bio? ¿Sabes lo que está pasando? Escuchó la voz y sintió que algo andaba mal. Se giró para mirar y descubrió que era Harry quien le preguntaba. Harry Potter me hizo una pregunta, ¿acaso eso no significa que he superado a Harry Potter? Con la mentalidad de un vencedor, Malfoy dijo magnánimamente: Hasta donde yo sé, una de las principales industrias de la familia del señor Bio está relacionada con el correo de las lechuzas en el callejón Diagon.
Y ya sabes el efecto del comunicador desarrollado por nuestro club de aventureros. Reducirá enormemente las ganancias del correo de las lechuzas. Dijo con la cabeza bien alta. Así que, el señor Ryan y él deben haber ido a ocuparse a este asunto. Entonces, el estudiante de último año Ryan fue a hablar con la familia del estudiante de último año Bio. Harry sintió que lo entendía todo. Quienes habían escuchado a escondidas oyeron claramente las palabras que pronunciaron. A excepción de Penélope, que murmuraba para sí misma, la mayoría creía que Ryan había acudido a la familia de Bio para un intercambio de intereses mutuos. ¿Hablamos de ello? Penélope esbozó una sonrisa amarga. Ryan Wills, creo que tenemos que hablar. El mago de mediana edad, con una astucia similar a la de un lobo, gritó con fuerza, mientras dos personas inconscientes yacían ya a sus pies. En ese momento, la antigua mansión de la familia Selwyn parecía un lugar invadido por un grupo de jugadores, una escena de caos absoluto. Objetos de cristal destrozados, vasijas de oro esparcidas, lujosos muebles de caoba ahora volando entre astillas de madera. Y de los 3 magos adultos que quedaban en la familia Selwyn, 2 ya habían caído. Era la hora del almuerzo. Poco después de que la familia Selwyn recibiera noticias del callejón Diagon, incluso aquellos con mentes menos brillantes pudieron comprender el inmenso impacto que tal cosa tendría en el negocio del correo de las lechuzas. Estaban furiosos. De repente, descubrió que habían llegado invitados inesperados a la vieja mansión. El mago de mediana edad no podía entender cómo las cosas habían escalado hasta este punto. Incluso cuando vio por primera vez a Ryan Wallace, ingenuamente creyeron que Lane había venido a disculparse, temiendo que reprimaran la capacidad de comunicación que acababa de desarrollar. Recordó los acontecimientos recientes con inmenso pesar. Cuando Lane apareció por primera vez, uno de sus primos, que ahora estaba tirado en el suelo, exclamó en voz alta. «¿Eres tú? Ryan Wallace. Por misericordia te perdonamos la vida, pero eres tan imprudente, invadiendo la propiedad privada». En su opinión, simplemente le estaban dando algo de dignidad a Dumbledore, ese viejo fósil. De lo contrario, ya habrían arrestado a Lane. Por supuesto, en aquel momento, nunca habían considerado la diferencia de fuerza. Es solo un mago joven, pensaban todos. Lane no respondió. Simplemente se sentó en el sofá y dijo: «Lamento mi visita tan repentina. He venido por el posible conflicto entre el servicio de correo de lechuzas y el comunicador y... No es potencial, es definitivo, muchacho. La familia Selwyn te hará rogar de rodillas», dijo la bruja de mediana edad, que era tía paterna de Bio por línea paterna, con una voz y un tono tan desagradable como su apariencia. «Parece que no hay nada que discutir». Lane negó con la cabeza, visiblemente decepcionado. ¿Discutir? ¿Qué te crees, un don nadie? No estás capacitado para negociar con la familia Selwyn. Entréganos toda la información sobre tu comunicador y quizás hasta te dejemos un galeón. El propio mago, de mediana edad, no creía que hubiera nada malo en lo que decía. Después de todo, en el mundo mágico británico, ¿qué poder podría oponerse a los sangre pura? Ese protector mugle, Dumbledore. Ese anciano siempre se había mostrado reacio a abandonar Hogwarts. Era evidente que era viejo y ya no poseía sus antiguas habilidades mágicas, dependiendo completamente de su reputación. El Dumbledore de entonces era un tigre de papel, no había nada que temer. Jajaja, Crucio. La bruja de mediana edad, tía paterna de Bio, se rió a carcajadas, estallando de repente, levantó su varita y lanzó un encantamiento imperdonable. Entonces, sucedió algo que al mago de mediana edad le resultó difícil de comprender. Lane parpadeó repentinamente, desapareciendo al instante del sofá. El sofá, tras ser golpeado por el crucio, quedó destrozado, con astillas de madera y polvo volando por los aires. Al segundo siguiente, Lane apareció frente a los 3 y les dio fuertes bofetadas. Cada vez que parpadeaba, abofeteaba a una persona. Pero esto era imposible. Los 3 individuos aturdidos solo reaccionaron después de un largo rato. Sin embargo, este lugar estaba encantado con una aparición. Encanto, así que los magos no podían aparecer aquí. Esto aún no había terminado. Tras darles unos cuantos golpes, Lane volvió al sofá destrozado. Sin que él pareciera hacer nada, el sofá recuperó instantáneamente su estado original. Después de sentarse, murmuró para sí mismo. Oh no, le prometí a Dumbledore que no usaría medios físicos de persuasión.
El mago de mediana edad incluso vio el rostro de Lane lleno de disculpas, y les pidió perdón sinceramente a los tres. Lo siento, ustedes tres parecían demasiado irritables, y accidentalmente usé la violencia física. Definitivamente tendré más cuidado la próxima vez. Estas palabras encendieron por completa la furia de los tres. Emitieron sonidos que ni siquiera ellos comprendían, pero el significado general era saludar cordialmente al árbol genealógico de Lane. Entonces, como perros rabiosos, sacaron sus varitas y comenzaron a atacar. Pero lo que realmente hizo que aquel hombre de mediana edad se calmara y se diera cuenta de que el miedo no había hecho más que empezar. Su hermano menor quedó derribado por Lane a primera vista, pero aún así no parecía tener miedo. Y su prima, la tía paterna de Bio, descubrió que todos sus encantos no podían acercarse a menos de 3 metros de Lane. Entonces, esta mujer, cuya apariencia era inversamente proporcional a la de Bio, rugió. ¿Qué clase de magia es esta? El mago de mediana edad estaba a punto de anunciar a su primo, pero entonces oyó a Lane murmurar. No puedo dañar este lugar, o Bio me hará pagar. Entonces vio a Lane levantar la mano y presionarla hacia abajo. No hubo ningún movimiento de lanzamiento de hechizos, ningún encantamiento. El mago de mediana edad solo sintió una sensación de vértigo, como si la magia que flotaba en el aire lo repeliera. Al segundo siguiente, una vibración aterradora dejó inconsciente a su primo. Él mismo apenas se mantuvo consciente gracias a un poderoso objeto mágico que llevaba consigo. Pero la habitación estaba en perfecto estado, sin ningún daño. Si aún tuviera fuerzas para gritar, habría soltado el grito más enérgico de la historia, como encontrar medio gusano mientras se come fruta. Pero bajo aquel temblor aterrador, no tenía fuerzas para gritar, así que simplemente rodó por el suelo, chocando y derribando muchas cosas en su pánico. No fue hasta que recuperó la conciencia que dijo en voz alta que quería hablar con Lane. No entiendo lo que dice. Ya he llegado a un consenso con la familia Selwyn. Su patriarca está totalmente de acuerdo con mi punto de vista, dijo Lane. ¿El patriarca estaba de acuerdo con sus puntos de vista? ¿Qué era todo aquello? El mago, aún aturdido, no lo entendía, porque el patriarca de la familia Selwyn estaba estudiando en Azkaban. Parece que aún no lo entienden. ¿Necesito ayudarte a comprender? Al ver esto, Lane sacó su varita y tocó a las dos personas inconscientes, quienes poco a poco despertaron. Antes de que el mago de mediana edad pudiera preguntar por qué, el intenso temblor se repitió al segundo siguiente. Esta vez, los tres cayeron pesadamente al suelo, inconscientes. ¿Es este el efecto de actuar directamente sobre la magia misma, después de eliminar todos los elementos auxiliares como encantamientos, varitas y círculos mágicos? Lane volvió a despertar a los tres, continuando con sus experimentos para comprender la magia. Esto se repitió, tal vez solo 5 o 6 veces. El mago de mediana edad, que había vuelto a despertar, jadeó intermitentemente y dijo: Por favor, espere un momento, estimado señor Weiss. Así se convirtió en el estimado señor Weiss. Lane bajó la mano, pues consideró que los huesos de estas personas eran demasiado blandos. ¿Qué tiene que decir, señor? Si no hay nada que comentar, podemos continuar. Tengo una cena, así que no hay prisa, dijo sonriendo. Sin embargo, para los tres que habían sido noqueados y despertados a sacudidas repetidamente, esa sonrisa no era diferente del rostro burlón de un demonio salido de las profundidades del infierno. Ahora lo entendemos. Siempre he creído que Bio es un talento indispensable para la familia Selwyn, y sin duda la llevará a la cima. El mago de mediana edad, tras recuperar el aliento, habló muy rápido, temiendo que Lane perdiera la paciencia y los dejara inconscientes de nuevo. Finalmente, lo entendieron. Después de todo, eran personas inteligentes. No tan tontas como Bio había dicho. Lane escuchaba, asintiendo con fuerza y dándole al mago de mediana edad una clara indicación. El mago de mediana edad, al recibir los comentarios, reafirmó su idea y apretó los dientes, diciendo: Hemos decidido por unanimidad nombrar a Bio como el nuevo patriarca de la familia Selwyn. Al oír esto, Lane se levantó de inmediato, puso cara de culpabilidad y se dirigió rápidamente hacia los tres, ayudándolos a levantarse uno por uno, repitiendo: Todo es un malentendido, todo un malentendido. Su patriarca y yo somos como hermanos. Hoy los lastimé sin querer y, por supuesto, le pediré disculpas a su patriarca durante la cena. ¿Qué diferencia había entre esto y obligar a alguien a ser amigo a punta de cuchillo?
El mago de mediana edad solo sintió que la sangre le subía a la cabeza, una opresión en el pecho, como si no pudiera recuperar el aliento. Dos golpes secos resonaron a su lado. Los otros dos ya habían caído al suelo, inconscientes. Por su aspecto, parecía deberse a la frustración acumulada en sus pechos. Al caer la tarde en el castillo de Hogwarts, Malfoy vio a Bio, vestida con atuendo formal, en la sala común de Slytherin. La casa de Malfoy también tenía ese tipo de estilos, transmitidos de generación en generación. Este tipo de vestimenta solo se usó durante las ceremonias en las que un miembro de la familia se convertía en jefe de la casa Malfoy. ¿Pero por qué Bio llevaba esa ropa ahora? ¿Acaso el jefe de la familia Selwyn no estaba en Azkaban? No lo entiendo. Aunque había enviado una carta a casa ese día, preguntándole al elfo doméstico. Dobby de la casa Malfoy debía llevar sus túnicas formales para el banquete de la noche. Jamás usaría las túnicas destinadas a convertirse en el jefe de la casa Malfoy. Entonces preguntó. Señor, ¿qué es esto? ¿No les dije que hay un banquete esta noche? Es muy importante para mí. Necesito estar preparado, dijo Bio con una sonrisa, aparentando estar de buen humor. Un banquete no pega para nada con ese atuendo. Malfoy, que se había criado en el puro mundo mágico con un ambiente familiar relativamente bueno, simplemente no podía entender qué significaba. Solo cabría decir que si se hubiera molestado en repasar la historia de las Islas Británicas, habría comprendido lo que ocurrió aquella tarde. Bio abrió su comunicador, lo imbuyó de magia y lo pulsó ligeramente, generando instantáneamente una gran pantalla de luz frente a él. Este exquisito objeto mágico sin duda atrae la mirada de todas las pequeñas serpientes en la sala común. Habían estado observando a Malfoy presumir toda la tarde, y sus ojos celosos ardían. Esas pequeñas serpientes ricas de segunda generación juraron en secreto que, en cuanto saliera al mercado el modelo de lujo, comprarían uno, aunque costara cientos o miles de galeones. Las pequeñas serpientes comunes también planeaban comprar un modelo civil un poco más caro para hacer alarde de su estatus. Malfoy jamás habría imaginado que su acto de fanfarronería se convertiría en una herramienta de marketing tan eficaz, y que, al mismo tiempo, este grupo de personas de Slytherin influiría en sus padres, y que sus padres dirigirían todo el mundo mágico. Tenía mucha curiosidad, pero Bio se negó a explicarle, así que solo pudo preguntar. ¿Cuándo vamos al banquete? ¿Cuál es la dirección? Antes de terminar de hablar, descubrió que su comunicador había recibido un mensaje. Lo abrió y vio que, en el grupo clasificado como aventureros, Bio había enviado un mensaje a todos los miembros a través del comunicador, diciéndoles a todos que se reunirían fuera del castillo. Ya les pedí permiso. El director y varios decanos también estuvieron de acuerdo, y todos dijeron que asistirían si tuvieran tiempo esta noche, dijo Bio. Los dos se fueron. Solo las pequeñas serpientes, intercambiando miradas, se quedaron imaginando constantemente qué había sucedido para que el director y el decano accedieran a que un grupo grande de personas se tomara un permiso, especialmente porque el director y el decano también habían dicho que asistirían si tenían tiempo. Observaron la espalda de los dos y de repente les parecieron muy imponentes. Las pequeñas serpientes reflexionaban en secreto mientras se distanciaban sutilmente de aquellos engreídos mortífagos de segunda generación. Después de todo, Lord Voldemort no había aparecido en el mundo mágico durante muchos años, y Ryan se encontraba en la cúspide de su poder, con el firme apoyo de Dumbledore. La situación actual dejaba muy claro el rumbo a seguir. Al llegar a las afueras del castillo, varios alumnos de Ravenclaw ya se encontraron allí. Bio saludó a Penélope. Aquí están todos los de Ravenclaw y Slytherin. ¿Has visto a la gente de Hufflepuff y Gryffindor? Penélope negó con la cabeza. Tras recibir el mensaje, había reunido a varios aventureros de Ravenclaw y no había avisado a las otras dos casas. Pensó en la meticulosa, seria e inteligente Gryffindor. Bruja, Hermione, y sintió que Hermione no llegaría tarde. La señorita Granger debería recordárselo a los Gryffindor. En cuanto a Hufflepuff, el señor Cedric es igualmente digno de confianza. Bio recordó a los demás miembros aventureros de las otras dos casas y sintió que Penélope tenía razón, así que echó un vistazo a la hora y esperó en silencio. En poco tiempo, todos oyeron los ruegos de Hermione, así como los sonidos de Percy, George, Harry y otros corriendo y respondiendo. Rápido, rápido, todos nos están esperando. Oh, Hermione, no hay necesidad de tanta prisa. Vamos a un banquete, no a la guerra.
Eso sigue sin ser bueno, todo el mundo está esperando. Las voces venían de lejos y de cerca. De pie en la entrada del castillo, todos vieron llegar a un grupo de personas jadeando. Por suerte, no llegamos demasiado tarde, dijo Hermione, jadeando con las manos en las rodillas. En realidad, así son los últimos en llegar, porque la clase de Hufflepuff esta tarde era de vuelo, así que no estábamos en el colegio. Una voz de disculpas se oyó a un lado. Era Cedric y su grupo. Al ver esto, George y Fred retomaron su número musical a dúo. Aparición y aparición paralela, no todos aquí las conocen, interrumpió Bio. Así que hice un nuevo traslador para que todos pudieran llegar a nuestro lugar de banquete a través de él. ¿Qué son la aparición y la aparición paralela? La curiosidad de Hermione se preguntó cuando escuchó por primera vez hablar de magia que no conocía. Una forma de viajar muy conveniente, con la que un mago puede ir a donde quiera usando esta magia, respondió Penélope. Ella dijo. Pero este método de viaje es muy peligroso. Las clases de aparición solo se ofrecen en los últimos años de la carrera, y uno necesita aprobar una evaluación y obtener una licencia antes de poder aparecer. Porque un solo error puede resultar en una fragmentación. Fractura, Hermione caminando, comprendiendo a medias. Parecía haber leído una descripción en algún libro que decía que cuando un mago realizaba un hechizo, un conjuro incorrecto podía provocar que la parte superior de su cuerpo se desplazara cientos de kilómetros mientras la parte inferior permanecía en su sitio, lo que finalmente conducía a una muerte dolorosa y agonizante. Entonces, ¿qué es un traslador? Un traslador es también uno de los medios de transporte que usan los magos. Permite fijar un destino y viajar largas distancias, dijo Bio con una sonrisa. Aunque fabricar un traslador no es muy difícil, la supervisión del Ministerio de Magia es muy estricta. El Departamento de Transporte Mágico descubre cada año a muchos magos que abusan de trasladores no autorizados. Ahora, todos, pongan las manos sobre este traslador, dijo, sacando algo parecido a un palo de madera. Una vez que todos hubieron puesto sus manos sobre él, Bio activó el traslador. Al instante siguiente, todos sintieron como si una garra les hubiera agarrado el ombligo, perdiendo el conocimiento. Un segundo, o varios segundos después, con una sensación de vértigo, apareció en una mansión magnífica. La mansión era espléndida y opulenta, con parterres de flores cuidadosamente arreglados, y en el exterior, el paisaje era hermoso, con un vasto lago deshabitado. En ese preciso instante, ofrecía la espectacular vista de la puesta de sol sumergiéndose en el lago color esmeralda. Bienvenidos a todos a Selwyn Manor, dijo Bio. Mientras hablaba, un elfo doméstico apareció de repente, inclinándose respetuosamente ante él. Noble maestro Bio. Luego les dijo a los estudiantes de Hogwarts que habían llegado. Y estimados jóvenes maestros y señoritas, por favor síganme. Se sirvió un banquete abundante. Los jardines de la mansión no solo eran pintorescos, sino que la villa en sí era espléndida. El único defecto era que esta villa, conocida como Selwyn Old Manor, parecía tener rastros de que muchos objetos habían sido movidos y luego vueltos a colocar en su sitio. Por ejemplo, marcas de arrastre en la alfombra, hendiduras pronunciadas, polvo disperso, etc. Como miembros del club de aventureros, especialmente los alumnos mayores, todos eran muy devotos de Hogwarts. Su conocimiento y percepción eran de un nivel considerable, y generalmente podían discernir que esas marcas indicaban que muchos objetos se habían roto o volcado recientemente y luego se habían reparado con un encantamiento reparación. Junto con las túnicas formales que Bio llevaba hoy, lució la gran bocaza de Malfoy y hizo correr la voz, haciendo que todo el mundo entendiera lo que iba a suceder esa noche. No era de extrañar que el director y el decano dijeran que vendrían a visitarnos si tenían tiempo. Después de todo, uno de sus alumnos iba a heredar el puesto de jefe de una de las 28 familias sagradas. Un asunto así causaría cierto revuelo en el mundo mágico. Este tipo de evento era, después de todo, un acontecimiento importante en la alta sociedad del mundo mágico. Todas las miradas estaban fijas en Bio y Ryan. Su conversación al mediodía, la repentina partida de Ryan y el anuncio de Bio de una cena esa misma noche. Y ahora, la antigua mansión de Selwyn, descubierta por todos con huellas de una lucha feroz, y un jefe de la familia Selwyn nombrado abruptamente. Todo esto, en conjunto, condujo a una conclusión inevitable.
Esto provocó que una emoción compleja, que brotaba desde lo más profundo de sus corazones, invadiera las mentes de todos los miembros del club de aventureros que pudieron deducir esta conclusión, dejándolos mareados. Por supuesto, este tipo de miembro del club de aventureros representaba solo una pequeña parte. La mayoría seguía inmersa en el ambiente decadente de la antigua mansión Selwyn, disfrutando de los postres antes de la cena y admirando la lujosa decoración. Vio, con la excusa de tener asuntos que atender, subió al último piso. En ese momento, ya había 4 personas en el estudio del jefe de la familia Selwyn, en el último piso. Ryan estaba entre ellos, cruzando las piernas con tranquilidad. En el momento en que vieron entrar a Bio, los rostros de los 3 Selwyn alternaron entre verde, pálido, rojo y negro, con colores más vivos que los de un tinte. Cada fibra muscular y cada pelo de sus cuerpos expresaban su renuencia. Sus miradas eran cada vez más amenazantes que la anterior. Si esos 3 poseyeran suficiente poder mágico, la sola intención asesina en sus ojos habría bastado para hacer que Bio se desplomara en ese mismo instante. Entonces, Ryan se aclaró la garganta. Los 3 cambiaron inmediatamente sus expresiones. Te hemos nominado voluntariamente para ser el director. Siempre creímos que era un buen candidato para el puesto de director. Solo cuando la familia esté en tus manos podremos estar tranquilos. Sus expresiones eran cada vez más leales y sinceras que la anterior. Si no hubieran estado temblando, sus palabras habrían resultado bastante creíbles. Bio fingió ser ciego, sin darse cuenta de que sus 2 tíos y su tía temblaban. Se apresuró a dar un paso al frente y lo sostuvo. No tengo talento ni aptitudes para el cargo. Les pido, ancianos, que revoquen su decisión. Mientras hablaba, las vestiduras formales para la sucesión del jefe se mantenían erguidas sobre él, con hilos dorados que brillaban con luz propia. Al ver el rostro de Bio, el mago de mediana edad sintió náuseas, pero al recordar la imponente presencia que se sentaba detrás de él, tuvo que fingir vergüenza y remordimiento. ¿Qué dices, querido sobrino? No hay nadie en toda la familia más apto para suceder como jefe que tú. Posees virtud y capacidad. Eres la única opción. ¿Es eso cierto? Cada palabra que decimos proviene de nuestros corazones, absolutamente ninguna falsedad. Solo entonces Bio dijo. Yo, una persona humilde, gozo de tan alta estimación entre ustedes, los ancianos. Por lo tanto, no puedo negarme. Entonces les pido a ustedes 3. Mañana, anuncien a todo el mundo mágico que la familia Selwyn tiene un nuevo líder. Su tono fue sencillo y directo, sin ningún atisbo de interrogación. ¿Crees que eso es aceptable? Se oyeron leves toses detrás de los 3, y luego asintieron profusamente. Sí, sí, por supuesto les apoyamos totalmente, vio con satisfacción. Dada la amabilidad de los ancianos, no puedo negarme. Para la próxima cena, invita a los 3 ancianos a ocupar los asientos de honor. Los 3 volvieron a negar con la cabeza repetidamente. No, no, no hace falta, no hace falta. Dado que son compañeros de clase del director, este debería recibirlos personalmente. Así es, no hace falta que aparezcamos nosotros, los viejos. Todavía tenemos que explicar el asunto del nuevo director a los demás invitados del mundo mágico. Ryan, que escuchaba desde atrás, comprendió que ser el jefe de una familia de sangre pura en el mundo mágico británico actual significaba muchísimas cosas. Ya fuera poder, estatus, dinero o contactos, todo debía entregarse uno por uno. Incluso si hubiera utilizado medios mágicos para persuadir a estos 3, para que Bio lograra mantener y estabilizar con éxito el puesto de jefe, todo dependería de sus propios métodos. Actualmente, Bio estaba usando su influencia para reprimir a los 3 magos adultos, pero eso no significaba que estos 3 no albergaran motivos ocultos en el futuro. Ryan pensó de repente en el plan de Dumbledore para capturar a Lord Voldemort, que requería la fuerza combinada de los 4 de para capturar al legendario elfo, Lord Voldemort. Si tuviera éxito, todos estarían contentos. Si fracasara, y Lord Voldemort escapara y causara revuelo, entonces algunos mortífagos recalcitrantes probablemente empezarían a emocionarse. Hablando de eso, ¿qué método pensaba usar Dumbledore para capturar a Lord Voldemort? Ryan estaba seguro de que el director definitivamente tenía algunos ases bajo el manga, algunos ases que podrían contener con firmeza al actual Lord Voldemort. En su ensimismamiento, oyó a Bio decir. Si no me equivoco, ¿piensas confiarme el negocio de los comunicadores? Ryan replicó bruscamente. Al fin y al cabo, no soy una máquina y no puedo encargarme de muchas cosas a la vez.
Estas responsabilidades requieren la ayuda de todos en la asociación de aventureros. Especialmente del comunicador, ya que esto afecta a los cambios que estamos implementando en el mundo mágico. Al menos en mi opinión, solo tú eres capaz de dirigir el asunto del comunicador ahora mismo. De acuerdo, asintió Bio, sin añadir ninguna palabra superflua. No mencionó que aún estaba aprendiendo, que estaba sobrecargado de trabajo, que la familia Selwyn estaba en ruinas a la espera de ser reconstruida, ni que el mundo mágico necesitaba que se le presentara la existencia del comunicador paso a paso. Simplemente le dijo a Aryan que este asunto, que le había sido confiado, era aceptable. Aunque todos amigos somos y no hay necesidad de formalidades, aún así necesito darte las gracias, dijo Ryan, porque en su opinión, estos asuntos mundanos inevitablemente distraerían a un mago de explorar la magia. No digas esas palabras sin importancia. Cuéntame cuál es tu visión para el negocio de la comunicación, para que tengas una idea clara, preguntó Bio. Y después de que Bio subió las escaleras, el banquete comenzó oficialmente. Porque aquí llegaban diferentes huéspedes uno tras otro. Era muy raro que el profesor Snape, después de haberse lavado el pelo, apareciera allí y se sentara justo enfrente de Harry. No estaba claro si estaba allí para apoyar a su alumno o para apoyar a Harry en un error. Además de los alumnos del club de aventureros y Snape, también llegaron muchos miembros de la alta sociedad del mundo mágico. Tales como los portavoces de familias de sangre pura familiarizadas con la familia Selwyn, altos funcionarios del Ministerio de Magia, magos famosos, etc. Malfoy y su padre, Lucius, conversaban con un grupo de magos de mediana edad y ancianos, y las palabras de Lucius estaban llenas de elogios para su hijo. Muchos también querían congraciarse con Snape, acercándose a la mesa de Hogwarts con sonrisas aduladoras. Después de todo, Snape era uno de los maestros de pociones más habilidosos del mundo mágico británico e incluso del mundo mágico mundial. HMPH, hay tanta sangre sucia. Una voz provino repentinamente de un lado. La palabra sangre sucia apareció, como una roca gigante cayendo al agua, levantando 1000 ondas. Todos sabían que la repentina noticia del nombramiento del nuevo director de la familia Selwyn, que aún estudiaba en Hogwarts, era absolutamente problemática. Muchos de los presentes habían llegado con una mezcla de recelo y desconfianza. Al fin y al cabo, los jóvenes podrían no comprender los métodos de las luchas por el poder, pero eso no significaba que estos viejos cazadores, que habían competido en la arena de la fama y la fortuna durante años, carecieran de tales instintos. Pero tener instinto era solo un requisito previo. La clave residía en las pruebas, o en si alguien se atrevía a encontrarlas y presentarlas. La mayoría de la gente creía que no existiría una persona así, alguien que hablara en nombre de un perdedor sin valor ni importancia. Sin embargo, con la pronunciación de sangre sucia, la situación cambió. Siempre había existido un conflicto significativo entre sangre pura, mestizos y nacidos de mugles. Aunque los alumnos de Hogwarts fueron invitados del nuevo jefe de la familia Selwyn, la persona que habló aún podría alegar que se trataba de un recuerdo de la gloria de la sangre pura y, por lo tanto, en un arrebato de indignación, habló sin cuidado. Mucha gente vio a la persona que habló. Era el único mago de la familia Carrow, una de las 28 familias sagradas y una facción de mortífagos, que no estaba en Azkaban. No es que esta persona fuera excepcionalmente capaz y encontrará la manera de limpiar su nombre. Simplemente era demasiado joven durante el reinado de terror de Lord Voldemort para unirse a los mortífagos, y en ese momento, Lord Voldemort tenía muchos subordinados capaces, por lo que no había ninguna violación de la ley mágica que requiriera que un joven mago la completara. Así, tuvo la fortuna de escapar y, como resultado, su aversión hacia los mugles y los mestizos se hizo aún más fuerte. En este banquete, ya fueron las palabras de esta persona involuntaria o una provocación deliberada, los viejos cazadores en la arena de la fama y la fortuna comenzaron a investigar y a indagar. Arriba, los dos que estaban a punto de bajar oyeron con claridad, con los rostros helados. Bio percibió claramente un aura poderosa y creciente que se gestaba en el joven a su lado, como si el anfitrión no se oponía, ese poder aplastaría sin duda a quien hablaba con tanta vehemencia abajo. Espera, Ryan Bio contuvo su ira, con la intención de disuadir primero a Ryan. No podía recurrir a la violencia en público. Podrían encontrar una oportunidad más adelante para causarle problemas a la familia Carrow. Está bien. Sé que definitivamente no vas a dejar pasar esto, Bio de repente abrió mucho los ojos. Ah. Aceptaste.
Ahora mismo no tengo la suficiente confianza, así que no voy a dejar que nadie me domine delante de todos, dijo Ryan, con el rostro aún tenso. Pero eso no significa que no le vaya a dar una prueba de su propia medicina. Por cierto, ¿vio? ¿Esta persona es de la familia Carrow? Sí, su nombre es Amoso Carrow. Ryan. Parece que los hermanos Carrow están ambos en Azkaban. Vio. Así que este Carrow más joven, que está afuera, piensa que su familia prestó un servicio meritorio a Lord Voldemort. Parece que si quiero reunir a su familia en el futuro, tendré que emplear algunos métodos e investigar sus antecedentes, dijo Ryan con una sonrisa y una mirada fría. Ahora, la situación en el primer piso exige que usted, como anfitrión, dé un paso al frente. Mientras los dos hablaban, Amoso Carrow, quien había pronunciado las palabras ofensivas, ya estaba siendo observado intensamente por el único mago de mediana edad en la mesa de Hogwarts. Bajo esa mirada vacía, Carrow sintió un miedo extremo, como si aquel mago de mediana edad hubiera visto a través de todo lo que había en él. Amoso Carrow reconoció a este mago de mediana edad. Lo único que no cuadraba con su impresión era que el profesor Snape, que había permanecido inmutable durante años, de repente lucía un nuevo corte de pelo. Pero como decano de Slytherin, ¿no debería el profesor Snape menospreciar a los estudiantes nacidos de muggles? Lo que más le sorprendió fue que, además de Snape, hasta Draco, de la casa de Malfoy, le dirigió una mirada furiosa. ¿Había salido el sol por el oeste? La familia Malfoy estaba empezando a relacionarse con los nacidos de muggles. La razón por la que sospechaba esto era porque Lucio se percató de las acciones de su hijo, pero no mostró ninguna reacción, charlando tranquilamente con alguien mientras sostenía su bastón. Justo cuando presentía que algo andaba mal, los estudiantes de Hogwarts se levantaron de sus asientos. No solo se levantaron, sino que uno por uno, sacaron sus varitas. Bueno, tú, Carrow, tu familia es una parte importante de Azkaban, impresionante, ¿verdad? Dijo George. En efecto, es bastante impresionante formar parte de una zona tan conocida del mundo mágico, dijo Fred con sarcasmo. Pablo fue conciso. Discúlpate. Carrow animadamente con desdén para sus adentros, sin tomarse en serio las amenazas de los estudiantes. Abrió la boca con la intención de seguir diciendo sangre sucia, pero en su lugar, pronunció palabras distintas a las que pensaba. Lo siento muchísimo. Como una de las vergüenzas del mundo mágico, la familia Carrow ha causado un gran daño al mundo mágico. Me disculpo por mis ladridos maleducados y me disculpo por incitar al conflicto entre los que no son de sangre pura y los de sangre pura. Soy un pecador y debería estar en Azkaban. Mientras Carrow hablaba, de repente se llevó la mano a la boca, emitiendo sonidos ahogados. Su corazón se llenó de terror. ¿Por qué decía esas cosas? ¿Por qué las palabras que quería decir eran diferentes de las que realmente pronunció? No fue solo él. Muchos de los cazadores que tenían sangre olida también se quedaron atónitos. Jamás imaginaron que el mago de la familia Carrow, que estaba afuera, pudiera decir cuentos cosas. La sorpresa fue emocionante solo un instante, antes de que se dieran cuenta de que quizás las palabras que Carrow quería decir ahora habían sido alteradas por alguien. Imperio. Estas tres palabras aparecieron en la mente de muchas personas. Pero fueron rápidamente descartadas, porque era evidente que a Carrow solo le salían palabras diferentes. Aún tenía la capacidad de controlar sus extremidades, de evitar emitir sonido alguno, mientras que una persona verdaderamente bajo el dominio de Imperio tendría todo controlado por el hechicero, sin ninguna conciencia independiente. Pero tal magia, podría decirse que todos los presentes, y mucho menos los que la vieron, jamás habían oído hablar de ella. Justo cuando Carrow se tapaba la boca, intentando desesperadamente no emitir ningún sonido, se oyeron pasos desde el piso de arriba, y dos personas bajaron una tras otra. La persona que caminaba delante, ataviada con magníficas túnicas, dijo en voz alta. Señor Carrow, conocer los propios errores y ser capaz de corregirlos es la mayor virtud. ¿Por qué humilla así a su familia? ¿Acaso cree que la hospitalidad de Selwyn es insuficiente? Carrow, tapándose la boca, miró a Bio con resentimiento, sabiendo que debía haber sido alcanzado por el encanto de alguien, y juró que les diría a todas las familias de sangre pura que había un traidor entre ellos. Entonces oyó reír al joven que caminaba detrás de él. La hospitalidad, por supuesto, no supone ningún problema. Quizás el señor Carrow, sabiendo que sus pecados son profundos, desea animarse a sí mismo con palabras.
Estas palabras provocaron una carcajada general entre los estudiantes de Hogwarts, cada uno de ellos rebosante de alegría. Pensar que todavía existe conciencia en una familia así, oh, Merlín, esto es verdaderamente increíble. ¿Cómo pueden hablar así de nuestro señor Carrow? Le pedimos que se disculpara, y de verdad se disculpó. Nunca imaginamos que hubiera tantas maneras de pedir disculpas. Una sucesión de expresiones como desgracia, disculpa y conocer los propios errores y ser capaz de corregirlos llenaron el salón de banquetes. Inmediatamente, el salón de banquetes se llenó de un ambiente festivo. Solo Amoso Carrow, dominado por la rabia, soltó la mano que le cubría la boca y quiso entablar un justo debate con los estudiantes de Hogwarts. Gritó. Todo lo que habéis dicho es cierto, la familia Carrow es profundamente pecadora. La familia Carrow está llena de mortífagos. No son buena gente. Al bajar las escaleras, Ryan se sentó justo entre los estudiantes de Hogwarts, frente a las preguntas susurradas y emocionadas de los jóvenes magos y las miradas inquisitivas de los magos mayores. Asintió levemente con la cabeza y luego la negocios. El asentimiento reconocía que había sido obra suya, mientras que el movimiento de cabeza significaba no lo sé, no me preguntes. Desde su aparición, había acaparado la atención de todos, llegando incluso a eclipsar al presentador, vio, durante un tiempo. En resumen, todos los interesados vieron a Ryan asentir y negar con la cabeza. ¿Es imperio? Preguntó Penélope en voz baja. ¿Cómo es posible? Todavía no puedo modificar una maldición imperdonable a ese nivel. Lo que usé hace un momento fueron versiones modificadas del encantamiento que aprieta la garganta y confundo, dijo Ryan. Simplificar imperio o incluso modificar sus efectos era un reto demasiado abrumador. Además, las artes oscuras se llamaban artes oscuras precisamente porque tales encantamientos causaban efectos irreversibles en el estado psicológico del mago, sus propiedades mágicas y una serie de otros factores. Las tres maldiciones imperdonables eran la cúspide de la sabiduría de las artes oscuras, ya que no solo tenían efectos profundos en los magos, sino que además carecían de contrahechizos, lo que suponía un peligro inmenso. El talento de Ryan no residía en las artes oscuras. El uso de las artes oscuras o las maldiciones imperdonables no le reportaba mucho más poder que la magia ordinaria. Siempre fue demasiado perezoso para realizar tareas ingratas, y si realmente hubiera usado Imperio para controlar a Carrow, probablemente la noticia habría llegado a oídos de Dumbledore antes de que terminara el banquete. Recordaba haber charlado una vez con Dumbledore sobre las artes oscuras y las maldiciones imperdonables. En aquel momento, Ryan afirmó que todos los encantamientos eran iguales y podían usarse. Un solo encantamiento de fuego podía causar más destrucción que la maldición explosiva de Lord Voldemort. Eso ocurrió aproximadamente en su tercer año, cuando Dumbledore todavía estaba en su período de observación de Ryan, muy lejos de la confianza que depositaba en él ahora. Así que se limitó a asentir con la cabeza sin comprometerse, sin hacer ningún comentario. Penélope dijo hoy se sintió muy aliviada al oír a Ryan decir que no había usado una maldición imperdonable. Vio no se sentó con ellos. Permaneció de pie en el rellano de la escalera, agarrado a la barandilla, y anunció al salón de baile. Soy Vio Selwyn. A partir de hoy, asumo el cargo de jefe de la familia Selwyn. Los invitados presentes en el salón de baile, tanto los sinceros como los que fingían serlo, aplaudieron con entusiasmo. Continuó. Hay otro asunto que deseo comunicarles. A partir de hoy, me haré cargo del negocio de comunicadores en la Torre de la Fantasía. Esta noticia no provocó tanto revuelo como el anuncio anterior, ya que la mayoría de la gente solo había recibido información sobre el comunicador a través de diversos canales. Pero por cortesía, todos aplaudieron estruendosamente. A Vio no le preocupaba. La verdadera prueba llegaría cuando estas personas se enfrentaran al comunicador y a los beneficios de la industria que lo respaldaba. A continuación, pronunció un discurso improvisado sobre su sucesión como jefe de familia. Agradeció a Hogwarts, al director, al decano y a los demás magos de la familia por hacerse a un lado. Dio las gracias a todos hasta que les entró sueño, antes de concluir finalmente su discurso. A continuación, comenzó la cena, y mientras los miembros de la clase alta intercambiaban brindis, sus miradas se dirigían invariablemente hacia los jóvenes magos que charlaban y reían. Quizás para la clase alta, semejante alboroto en una cena resultaba descortés e impropio de su estatus. Sin embargo, en ese momento, nadie se atrevió a hacer ruido.
Tras el ejemplo de Carrow, nadie estaba dispuesto a arriesgar su reputación para tantear el terreno. Lucius, ¿no deberías controlar a tu hijo? Alguien se acercó a Lucius Malfoy con una copa. Señaló con la mirada a Malfoy, que estaba jugando y haciendo travesuras con otros miembros del club de aventureros. Ese comportamiento no es aristocrático. Lucius no miró a su hijo. En cambio, siguió mirando fijamente a Ryan, que estaba rodeado de todos los jóvenes magos. ¿De verdad te preocupa un estudiante de quinto año con una fama vacía? Este no es el noble Malfoy que yo conozco. Pero la provocación no funcionó, y Lucius no cayó en la trampa. Draco todavía es un niño. ¿Por qué ponerse tan serio? La persona que hablaba estaba estupefacta. ¿Quién era el que constantemente le enseñaba a su hijo a ser meticuloso y obedecer sus órdenes? ¿Acaso no era ese mismo Lucius Malfoy que tenía delante? La persona intentó persuadirlo aún más, pero inesperadamente se encontró con la mirada inexpresiva de Snape y al instante olvidó lo que iba a decir. Gracias, profesor Snape, por venir, le dijo Bio a Snape. Después de todo, eres un estudiante de Slytherin. Es justo y apropiado que yo venga. Las palabras de Snape sonaban mucho más agradables cuando se dirigía a un excelente estudiante de Slytherin. Sin embargo, parece que no era necesario que yo mantuviera el orden, dijo, mirando al círculo de jóvenes magos que devoraban su comida. Para ser honesto, incluso él se había sobresaltado cuando esas personas golpearon la mesa antes. Casi pensé que todos ustedes, en algún momento desconocido, se habían convertido en Gryffindor. Qué lástima, señor Potter, que llegaría un instante más tarde que todos los demás al golpear la mesa. Mientras hablaba, Snape mencionaba habitualmente a Harry Potter. Ryan se encogió de hombros. Respecto a la condena verbal de Snape hacia Harry, no había nada que pudiera hacer. No podía intervenir en ese asunto, ni tampoco. Bio desconocía los acontecimientos pasados y quería aprovechar esta oportunidad para mediar con el decano. Acababa de empezar a decir, decano, cuando Snape levantó la mano, indicándole que se detuviera, dijo, hoy usted es el anfitrión. Le presentaré a esas personas elegantemente vestidas de clase alta y diré unas palabras. Esto significaba claramente que temía que la posición de Bio como cabeza de familia no fuera reconocida por los demás, por lo que lo presentaría personalmente. Puede que algunos menosprecien a un joven mago de quinto año, pero desde luego no guardarían ningún rencor hacia un estudiante excelente presentado por el maestro de pociones más destacado del mundo mágico. El rostro de Bio se iluminó al oír esas palabras, y se puso de pie rápidamente. Eso sería demasiado problema, Dean. Los dos se fueron a participar en las interacciones sociales que disfrutan los adultos. Mientras tanto, en la mesa redonda donde se encontraban los estudiantes de Hogwarts, abundaban las conversaciones sobre el repentino descubrimiento de que su hermano era un rico heredero de segunda generación. Merlín. La familia del señor Bio es realmente muy rica. Miren, hay muchísimas figuras importantes del Ministerio de Magia presentes. Parece que, aunque no encontremos trabajo después de graduarnos, no tendremos que preocuparnos por no poder comprar comida, bromeó alguien. ¿No encontramos trabajo? Seguramente alguien ya lo ha arreglado todo por nosotros. Todos miraron a Ryan. Aquellos magos que no entendían no sabían qué significaba el comunicador. Pero ¿cómo era posible que los miembros que habían experimentado personalmente y participaron en el diseño del comunicador no supieran lo que significaba? Y semejante negocio se le entregó directamente al señor Bio. Además, todos habían oído que la torre de la fantasía del señor Ryan en el callejón Diagon tenía 9 pisos, y él había dicho específicamente que habría más negocios en el futuro que necesitarían la ayuda de todos para ser administrados. Solo se quedarían sin trabajo si el mundo mágico colapsara. George, Fred, si creen escaparse esta noche, vengan al club de aventureros. Ryan, con una expresión de total tranquilidad ante las miradas de todos los que casi querían arrodillarse y llamarlo padrino, decidió aprovechar el momento. Planeaba explicarles con claridad a los gemelos Weasley la compleja tarea del desarrollo y la operación del juego. Una vez que el comunicador saliera a la venta, se vendería automáticamente con el juego Academic Key. Su intención era enseñar a los hermanos Weasley el secreto para que el juego fuera un éxito esa noche. La noticia de que un estudiante de quinto año se convertiría en la cabeza de una familia de sangre pura se extendió entre los invitados a la cena, chocando, intercambiando y difundiendo rápidamente entre los que estaban al tanto.
Ocurrió un acontecimiento sin precedentes y, por lo tanto, el mundo mágico se vio conmocionado, como olas que se agitaban bajo la superficie del mar, y surgieron muchas preguntas. La fastuosa fiesta concluyó y los invitados se dispersaron. Por primera vez, los miembros del club de aventureros pasearon por el castillo de Hogwarts de noche bajo la supervisión del profesor Snape. Oh, Dios mío, ni siquiera puedo imaginarlo. Nuestra excursión de la segunda noche es con Snape, susurró Harry, recuperando el aliento y bajando la voz a los gemelos Weasley que estaban a su lado, solo después de que Snape se hubiera separado de ellos y se hubiera dirigido a las mazmorras. Ni hablar de pasear por Hogwarts de noche con Snape. En todo el tiempo que llevamos escapándonos por la noche, nunca lo hemos hecho con un profesor, dijo George. Hoy es un día nuevo, dijo Fred. Seguiremos yendo al club de aventureros con Ryan, así que no volveremos a las residencias estudiantiles. Ryan le hablaba a Bio, que estaba al frente del grupo. Mañana tendré que pedir un permiso para ir a la Torre de la Fantasía en el Callejón Diagon a hacer algunos trabajos preparatorios. Iré mañana si tengo tiempo. Me da la impresión de que tu agenda de marketing y comunicación está un poco apresurada. Bio había querido hacer esta pregunta desde el principio, pero no había encontrado la oportunidad. Construir una base y establecer la producción en tan solo unos días, para luego comenzar el marketing sin un proceso de calentamiento, no era el método habitual de Ryan. Según Bio, si Ryan llevara a cabo este plan normalmente, primero crearía expectación, luego dejaría que las familias de sangre pura lo promocionaran voluntariamente y, finalmente, impulsaría las ventas en el mundo mágico. Buen ojo. Porque esto es solo una parte del plan. Ante las dudas de Bio, Ryan dijo que, si bien tenía algunas reservas sobre el éxito del plan de Dumbledore, incluso una pequeña posibilidad de capturar al legendario Fénix era una amenaza. Lord Voldemort era mucho más importante que las ventas del comunicador el primer día. ¿Puedes explicarme el plan? Si fuera el plan original, te lo diría, pero ahora los aviones no pueden adaptarse a los cambios. El plan revisado es demasiado peligroso, y esta nueva versión no es adecuada para que participen jóvenes magos. Ryan extendió las manos. Si se tratara del plan original para resucitar al Salvador, como mucho, solo requeriría un intercambio verbal y dilataciones frente a un Lord Voldemort debilitado. Pero ahora, el plan para capturar a Lord Voldemort ya no es un asunto menor. No creía que nadie en el club de aventureros pudiera resistir un solo golpe de Lord Voldemort, el mago desesperado y con la salud muy deteriorada. Entendido, dijo Bio, y entonces ambos se separaron. Los gemelos Weasley siguieron a Ryan hasta el segundo piso, y los demás se dispersaron, dirigiéndose a sus respectivas salas comunes. Al llegar al club de aventureros, los tres sacaron sillas y se sentaron. Ryan comenzó a decir: primero, necesito explicarles qué es el juego Academic Kill. Mientras hablaba, mostraba imágenes virtuales al estilo de las tarjetas de las ranas de chocolate, pero estas imágenes presentaban magos de diferentes épocas y las 4 casas de Hogwarts. Esto se parece mucho a las tarjetas de la rana de chocolate. Exactamente. Hemos convertido a magos famosos que surgieron de las 4 casas de Hogwarts a lo largo de 1000 años en cartas virtuales, hemos condensado sus hazañas en habilidades de cartas y hemos dejado que las cartas luchen entre sí. Esta es la mecánica principal del juego. Ryan usó magia para demostrar la animación de combate del juego Academic Kill, lo que permitió a George y Fred verla con claridad. En cada ronda, tendrás diferentes cartas en la mano. Usa una carta de ataque, que es matar, explicó. De este modo, la carta que representaba a Dumbledore desató un ataque de fuego abrasador contra la carta que representaba a Lord Voldemort. En este punto, si el bando de Lord Voldemort no usa una carta de esquiva, que es Flash, entonces perderá un punto de resistencia. Posteriormente, el lado de la carta que representaba a Lord Voldemort cambió de 5 puntos a 4 puntos. Tras simular a grandes rasgos algunas rondas, George y Fred, que estaban observando, no pudieron contener su curiosidad y quisieron probar los mismos este tipo de juego. Aún no está instalado en los comunicadores, porque el funcionamiento posterior del juego, incluidas las actualizaciones, etc., deberá ser gestionado personalmente por ustedes, dijo Ryan. Les explicaron detalladamente a los dos cómo operar un juego que recibiría excelentes críticas por parte de los jugadores. En primer lugar, para obtener cartas de mago, era necesario robar cartas, lo que requería gastar grandes sumas de knuts, sicles y galleons. Al mismo tiempo, no había garantía de poder sacar cartas.
En segundo lugar, necesitaban lanzar constantemente diferentes aspectos y diferentes calidades para el mismo personaje, y ponerles un precio claramente definido, lo que hacía imposible jugar sin gastar dinero. Las actividades que se propagan en el juego tendrán un único propósito. Todo por dinero y crear felicidad con dinero. Finalmente, no había necesidad de equilibrio. Quien gastaba más tenía razón, y las quejas de los jugadores no se escuchaban. Quienes planteaban preguntas incisivas debían ser silenciados. Estas tácticas de marketing, profundamente arraigadas e incisivas, les helaban la sangre a los gemelos Weasley. Interrumpieron apresuradamente la explicación de que Ryan estaba dando sobre el plan. ¿Esto es realmente razonable? Por supuesto que es razonable. Sin embargo, Ryan argumentó con seguridad que tales tácticas de marketing definitivamente harían que los magos más capaces siguieran el cable de red para encontrar a los desarrolladores y arrojarlos al río. ¿Cómo no iba a considerar eso razonable? Los ingenuos hermanos Weasley asintieron sin decir palabra, pensando que, puesto que Ryan lo decía, simplemente lo harían. Los tres estuvieron hablando toda la noche, hasta el amanecer. Los hermanos Weasley aún mantenían su ferviente entusiasmo. ¿Cuándo podemos empezar a trabajar? Mañana. Ay, no, hoy. Bio va a la Torre de la Fantasía, puedes ir con él. Ya he perfeccionado el dispositivo de alquimia para integrar el juego en el comunicador. Solo necesitas introducir la estructura general del juego en el dispositivo, dijo Ryan. Sin embargo, estoy bastante sobrecargado de trabajo, y el mantenimiento y las actualizaciones posteriores dependerán completamente de ti. Espero que no te importe la molestia. Ningún problema en absoluto, muy contentos, asintieron los dos repetidamente. Al ver marcharse a los dos jóvenes pelirrojos, Ryan rezó en secreto por ellos durante un instante. Entonces, de repente, se dio cuenta de que parecía estar libre de todas las cargas. El asunto de la Orden de Merlín estaba siendo gestionado por Dumbledore, y el cerco a Lord Voldemort fue organizado por Dumbledore. El asunto del comunicador quedó en manos de Bio, y la organización del juego, de los gemelos Weasley. Recuerdo que hoy tampoco hubo muchas clases del decano. De esta manera, puedo ir a la sala de los menesteres y seguir reflexionando sobre mi dispositivo mágico externo. Mientras decía esto, vio de repente un Patronus Fénix plateado que volaba a toda prisa. Oh no, el trabajo está aquí. Ryan perdió la vista. ¿Existe realmente una ley de protección infantil para magos menores de edad en el mundo mágico? Él creía que no existía tal cosa, solo una ley que restringía el comportamiento de los magos menores de edad. El Patronus Fénix habló con la voz de Dumbledore. Respecto a la Orden de Merlín, he escrito a algunos amigos. Dirígete ahora mismo a la entrada del castillo de Hogwarts y sal conmigo. Alguien quiere verte. En la entrada del castillo de Hogwarts, Dumbledore ya estaba allí. Ryan pensaba que algunas de las personas a las que Dumbledore había escrito querían presenciar personalmente su nivel de magia antes de decidir si lo recomendaban o no para la Orden de Merlín. Así que solo le preguntó a Dumbledore a dónde iba después. Muy bien, sé que has aprendido aparición con antelación, dijo Dumbledore, entregándole un pequeño trozo de papel. Memoriza esto. Ryan lo tomó y vio una serie de direcciones escritas en él. No lo entendió cuando miró la dirección, pero después de memorizarla, una extraña sensación de arrepentimiento surgió en su corazón, como si alguna barrera se hubiera roto repentinamente. Este es el amuleto Fidelio. Estaba sumamente sorprendido. ¿Qué persona normal pondría un amuleto Fidelius en su casa? ¿No hay relaciones vecinales? ¿No hay amigos de la infancia correteando por las calles? Tenía la sensación de que la persona a la que estaba a punto de visitar podría ser una persona con fobia social extrema, de tal manera que tenía muy pocos amigos cercanos, e incluso menos magos que supieran su dirección. Ya te sabes la dirección de memoria, así que vámonos, dijo Dumbledore, mientras su figura desaparecía repentinamente. Ryan también continuó con aparición. Al instante siguiente, apareció en un espacio abierto. En ese espacio abierto había una casa de forma extraña, y aparte de ellos dos, nadie más parecía poder verla. En ese momento, un transeúnte los vio y murmuró algo. Antes de que Dumbledore lo llamara a la casa, Ryan miró hacia atrás y apenas pudo distinguir lo que decía el transeúnte. Parecía estar hablando de que volvía a tener alucinaciones, e incluso juró que nunca dejaría de trabajar horas extras. Hay quienes realmente no renuncian a trabajar horas extras.
Ryan pensó que esa persona debía ser una idiota. Con ese pensamiento, entró en la casa y vio a un anciano pálido, casi transparente, junto a Dumbledore. El anciano se acercó a él, alzó la mano como para estrechársela y dijo: Encantado de conocerte, Ryan. Me llamo Nicolás Flamel. Quizás hayas oído hablar de mí. Encantado de conocerle, señor Flamel. Los ojos de Ryan se abrieron de repente. Este anciano que tenía delante era el alquimista más destacado de las leyendas del mundo mágico desde hacía cientos de años. Nicolás Flamel. Parecía que la carta de recomendación de Dumbledore había surtido efecto. Ryan estaba un poco emocionado en ese momento. Después de todo, nunca había conocido a una persona que viviera más de 600 años, ni siquiera en su vida pasada, y mucho menos en esta. Es un honor conocerle, maestro Flamel, dijo Ryan con un tono excepcionalmente respetuoso. Porque alguien como Nicolás Flamel era realmente capaz. Por favor, siéntense, les dijo el anfitrión, Nicolás Flamel, invitándolos a sentarse. Después de que los tres se sentaron, dijo: Albus me envió algunas cartas diciendo que esperaba que pudiera darles algunos consejos sobre alquimia. Hace tiempo que no le presto mucha atención al mundo mágico. Después de recibir la carta de Albus, le pedí a alguien que investigara sobre ti. Su tono también era un tanto inusual. El mayor profeta de este siglo, señor Ryan Weiss. Hoy, al conocerle por primera vez, tengo una pregunta para usted. ¿Qué cree que es la alquimia? Directo al grano, ¿eh? ¿Acaso todos estos ancianos son iguales? Dumbledore le preguntó qué era la magia en aquel entonces, y ahora le preguntan qué es la alquimia. ¿Puedo responder a esta pregunta hasta la esencia? Ryan murmuró para sí mismo. Si pudiera responder con precisión a su esencia, no tendría que venir aquí en busca de consejo de los ancianos. Pero puesto que el anciano le preguntó, no pudo quedarse callado, así que reflexionó cuidadosamente y sopesó sus palabras. En mi opinión, la alquimia consiste en utilizar sustancias existentes para sintetizar y extraer cosas que no existen. O bien, en transformar elementos existentes en creaciones que el alquimista desea alcanzar. O bien, se podría decir que, hasta cierto punto, la alquimia es un intercambio equivalente. El tono de Nicolás Flamel era como el de un alquimista novato que recibe tal instrucción de su maestro en su primer día, mostrándose muy perplejo y confundido. ¿Intercambio equivalente hasta cierto punto? Ryan vio la expresión de Dumbledore, ni triste ni alegre, y supo que no podía obtener ayuda externa del director, así que tuvo que armarse de valor y responder a las preguntas de Nicolás Flamel. Es así, señor Flamel, antes de ver su piedra filosofal, yo también pensaba que la alquimia era una forma de intercambio equivalente, lo cual podría estar relacionado con mi escaso conocimiento de la alquimia, pero después de ver tu piedra filosofal, me resulta difícil imaginar cómo se genera la magia que contiene. ¿Qué se puede intercambiar exactamente por una fuente de magia tan vasta? Nicolás Flamel se dirigió a Dumbledore. Este niño también sabe lo que es la piedra filosofal. ¿Está calificado, no? Bromeó Dumbledore, observando el pequeño instrumento que no dejaba de rodar sobre la mesa. Este niño sí que está calificado. Muchos alquimistas han visto la piedra filosofal, pero él es el primer alquimista cuya primera reacción fue que violaba el principio del intercambio equivalente, dijo Nicolás Flamel. Luego volvió la cabeza para mirar a Ryan, alternando la mirada entre la cadena de plata en la muñeca de Ryan y su brazalete. Poder oír hablar de intercambio equivalente, comprender el intercambio equivalente, aplicar el intercambio equivalente. Esto ya es muy notable. En lo que respecta al mundo mágico actual, tu nivel de alquimia ya supera al de la mayoría de los alquimistas. El maestro Flamel está bromeando. Antes del 5.º año, nunca estudié alquimia en profundidad. No fue hasta después del 5.º año, con la guía y la ayuda del profesor, y algunos conocimientos que adquirí en mis aventuras, que comenzó a investigar la alquimia. La alquimia ordinaria no tiene nada de maravilloso, dijo Flamel. Sacó un trozo de oro de algún lugar, y de sus dedos brotaron llamas que fundieron y transformaron el oro en un pájaro dorado de aspecto realista que podía volar. ¿Qué te hace pensar este pajarito? ¿Transfiguración? Preguntó Ryan con incertidumbre. Tienes razón, Ryan, que tienes un talento innato. Transformar un objeto de forma permanente, otorgándole las características deseadas, es la similitud entre la alquimia y la transfiguración. Por eso digo que la alquimia ordinaria no es maravillosa.
Es simplemente una transfiguración normalizada, o mejor dicho, un intercambio equivalente de larga duración, que requiere materiales y procedimientos rituales. Entonces uno puede convertirse en alquimista. Nicolas Flamel afirmó que desconocía la existencia de la alquimia en su juventud, hasta que un día, tras leer un libro que la describía, descubrió de repente que tenía una reacción instintiva ante ese conocimiento. Después de eso, en toda la alquimia, se convirtió en un experto en materiales, matrices, sincronización, etc., y ganó el título de maestro alquimista. Muy bien, ha llegado el momento de la falsa modestia de los ancianos. Ryan escuchó esto y supo lo que venía a continuación. Descubrió que a estos ancianos siempre les gustaba considerarlo tan talentoso como ellos. Por ejemplo, la mención de Nicolas Flamel sobre cómo percibía el momento y los materiales durante el proceso de alquimia. Él nunca había experimentado tal sensación. La alquimia requiere talento, pero no depende únicamente de él. Cualquier mago que pueda usar magia puede convertirse en alquimista, dijo Nicolas Flamel con seriedad. Sin embargo, Ryan, ya sea yo o Albus, nuestras expectativas para ti van mucho más allá de las de los alquimistas comunes, así que necesitas venir aquí a estudiar conmigo. Nicolas Flamel cogió un libro grueso de la estantería de la pared y se lo entregó a Ryan. ¿Se supone que debo estudiar este libro ahora? Ryan tomó la obra colosal, que era tan gruesa como 2 ladrillos, y la sopesó entre sus manos. Si lanzara esto como arma, dejaría inconsciente a una persona o mataría a 2. Si el ejército de Lord Voldemort avanza, podría matar a 1 millón de ellos. El símbolo tangible de que el conocimiento es poder no era más que esto. ¿Estudiar este libro? ¿Qué hay que estudiar en un índice? Dijo Nicolas Flamel, señalando una montaña de libros que había aparecido de repente, apilados en la sala de estar. Esto es lo que tienes que estudiar. Observó el enorme tomo que tenía en la mano, al que se refería como índice, y luego la pequeña montaña de libros de alquimia, que sumaban al menos varias millas. De repente, una expresión de ansiedad apareció en el rostro de Ryan, como si acabara de recordar algo que había olvidado. Director y señor Flamel, acabo de recordar que tengo algo más que hacer hoy. Si no hay nada más aquí, me retiro. Se apresuró a levantar las piernas, dio un paso e intentó salir corriendo, lejos de aquel lugar problemático. En el momento en que intentó moverse, descubrió que no podía moverse en absoluto. Ya te lo dije. Lo primero que haría al ver tantos libros sería esto, dijo Dumbledore, girándose con una sonrisa. ¿Acaso Ravenclaw no debería gustarle mucho leer? Yo podría leer esa cantidad de libros en 10 niños o 20 años, dijo Nicolas Flamel, sacudiendo la cabeza y mostrándose bastante desconcertado por un al que no le gustaba aprender. ¿Necesitas 10 o 20 años, y yo? Ryan estaba a punto de llorar y los 10 o 20 años de Nicolas Flamel ni siquiera se consideraron tiempo. ¿Cuántos 10 o 20 años tengo yo? Sentía que existía una trágica diferencia entre su especie, de vida corta, y los 2 únicos magos humanos de larga vida en el mundo mágico. Ajeno a la primavera y al otoño, ajeno al amanecer y al atardecer, Ryan solo pudo suspirar y sentarse obedientemente, una acción que no estaba restringida. Si se clasificara a los magos actuales, estos 2 que están frente a él definitivamente estarían entre los 3 primeros. Ante ellos, Ryan era un plato que podía manipular a su antojo. Siempre sentí una ligera inquietud, porque las acciones de Dumbledore eran demasiado inusuales. Ya fuera el plan, un tanto drástico, para capturar a Lord Voldemort, o el hecho de acercarse directamente a Nicolas Flamel para enseñarle alquimia a un estudiante, todo esto era diferente a su estilo habitual. Aunque el director pretendiera fortalecer el poder del mundo mágico tanto como fuera posible, ¿por qué se centró en fortalecerme solo a mí? Estos pensamientos se cruzaron por la mente de Ryan. Señor Flamel, usted me conoce, sigo estudiando en Hogwarts. Todavía tengo otros compromisos académicos. Aunque se cayera el cielo, no tendría tiempo suficiente para leer todos estos libros. Dado que la resistencia era inútil, Ryan necesitaba empezar a negociar. Aunque el cielo se cayera, ¿no tendrías tanto tiempo? Dijo Flamel. Sí, señor, la verdad es que no tengo mucho tiempo para terminar estos libros, dijo Ryan. Originalmente pensó que Nicolas Flamel diría que tenía mucho tiempo y muchos años por delante para leer, pero inesperadamente, Nicolas Flamel se acercó. Y dijo: en efecto, tienes mucho tiempo. Pero, ¿acaso no se ha caído el cielo todavía?
Si el cielo se cayera, no tendrías tiempo, pero como el cielo aún no se ha caído, ¿no tienes tiempo? Jamás pensé que serías un alquimista tan longevo. Por favor, no cuentes chistes malos aquí. Ryan esbozó una muñeca. ¿Quién podría explicarle por qué este legendario alquimista de los libros de texto era así? Recordando los adorados racimos de cucarachas de Dumbledore y sus discursos, a veces excéntricos, en la ceremonia de apertura, no pudo evitar preguntarse: ¿acaso todas las personas se convierten en bufones al envejecer? Dado que la obra ya había avanzado hasta ese punto, sin duda tenía que reconocer la labor de su maestro, así que Ryan dijo: profesor, este chiste no tiene gracia. ¿No te parece gracioso? A mí me parece bastante gracioso. Ryan. Quizás fue hace 600 años. Nicolás Flamel. Es una verdadera lástima. Es realmente poco realista que terminas de leer todos estos miles de libros en poco tiempo. ¿Qué te parece esto? Tienes 3 días. Después de 3 días, me das tu opinión. Puede ser sobre cualquier cosa, incluso sobre tus reflexiones tras leer estos libros durante esos 3 días. Dumbledore afirmó. Eso es muy bueno. Les diré a Minerva y a los demás que durante estos 3 días deben realizar una profunda investigación mágica y que, por ahora, no pueden asistir a clases en la escuela. Ryan. Sin soja y claro que lo sé. Nicolás está dispuesto a enseñar alquimia a cualquiera, y esa persona sería como tierra reseca recibiendo una dulce lluvia. Debes controlar tu entusiasmo y aprender con calma, lo interrumpió Dumbledore. Ryan. Quería decir lo sé, lo sé. No te preocupes, yo me encargaré del asunto de la Orden de Merlín, dijo Dumbledore, tomando el control de la conversación con naturalidad. ¿La Orden de Merlín? Preguntó Nicolás Flamel con curiosidad. Aunque creía que, con la habilidad de Ryan, obtener la Orden de Merlín era solo cuestión de tiempo, en su opinión, Dumbledore jamás buscaría beneficios y honores para sus alumnos. Al oír esto, Dumbledore le explicó detalladamente a Merlín las acciones de Lord Voldemort en Hogwarts durante ese período y su plan para capturar a Lord Voldemort con vida. Nicolás Flamel primero esbozó una leve sonrisa, luego su sonrisa se congeló y miró a Dumbledore. Dumbledore se acercó con la cabeza a Nicolás Flamel. ¿Qué clase de mímica estaban jugando? Al ver que le robaban las palabras una y otra vez, Ryan olvidó lo que acababa de decir, sintiendo solo que esos dos viejos magos y el muy, muy viejo mago que tenía delante parecía tener algún inexplicable acuerdo tácito. Ya veo, también entonces escribiré algunas cartas de recomendación para Ryan. Quizás como compensación por el niño al que le encantaba aprender, añadió Nicolás Flamel. Ryan. En realidad, no me gusta mucho aprender y oficina del director de la Academia de Magia Beaux Batons. Madame Olympe Maxime, alta pero elegante, recibió una carta del miembro más antiguo del consejo escolar en la historia de Beaux Batons. ¿No dijimos que ya no era necesario investigar a ese niño, Ryan Wells? Abrió la carta y descubrió que, en efecto, no se trataba de una solicitud de investigación. En cambio, se trataba de una petición para que escribiera cartas a sus amigos de la Orden de Merlín para ayudar a Ryan a obtener la Orden de Merlín. Merlín. Un estudiante de 5º año que obtiene la Orden de Merlín. Y con recomendaciones de Dumbledore y Nicolás Flamel. Madame Maxime lo encontraba cada vez más absurdo. Aunque la carta describía el impacto del comunicador, ella también estaba completamente de acuerdo con el juicio de los dos magos, creyendo que el comunicador traería un futuro diferente al mundo mágico. Pero esto fue un poco precipitado. ¿No sería más razonable y conveniente dejar que el comunicador cambie naturalmente la vida de los magos y luego presionar para que se les otorgue la Orden de Merlín? Ahora sí que deseo conocer a este renombrado maestro de las profecías del mundo mágico, dijo Madame Maxime con una sonrisa tras leer la carta durante un buen rato, y entonces empezó a escribir cartas de recomendación a los miembros de la Orden de Merlín que conocía. ¿Y si el cielo se cae, pero aún no se ha caído? Vio, George Fred.